Lo siento mucho, pero no hablo español. So I will continue. Por lo tanto, voy a seguir en inglés. How many people ¿Cuántas personas entienden inglés? Muchas gracias. I passed out some Ahora origami paper pasé unos papeles de origami we will use que vamos a utilizar más adelante. How many people have heard of ¿Cuántos han TIMS escuchado del Teams before today? antes de hoy? Now, Chile Ahora, Chile has the distinction tiene la of distinción being the only country de ser el único in país South en America Sudamérica and in Latin y en America Latinoamérica to participate en participar en el Teams in 2011. en el 2011. And the next slide Y la shows siguiente you diapositiva les muestra Chile's participation la over participación the de years. Chile durante estos años. So you will Así que see podrán ver in 1999, en 1999, en 2003, Chile participated Chile participó en el octavo grado, en octavo básico, pero en 2011 participó en cuarto medio, perdón, en cuarto básico y también en octavo básico. And I think Y creo TIMS que el TEMS es muy importante horse race. para más que una carrera de caballos. In the media, En los medios only talk about solamente ranking, hablan del ranking, but that is less pero important eso es menos importante than what we can learn about que lo que ourselves. podremos aprender sobre nosotros mismos y también sobre nuestro país. So Por we lo can tanto, examine podemos examinar el aprendizaje de los estudiantes en Chile para poder entender their state of learning, el estado en el cual están aprendiendo, el proceso de pensamiento y entendimiento, así como también es muy importante lo que no entienden. so this slide Por lo tanto, esta shows diapositiva les muestra las áreas students en las cuales los estudiantes fueron evaluados en cuarto básico y en octavo básico. in addition to Además, content al knowledge, contenido, al conocimiento del contenido, TIMS looked el at TIMS students' ability buscó las capacidades que tienen los estudiantes para aplicar la matemática que ellos conocen their ability. y su capacidad también para razonar. So this Por lo tanto, esta columna shows you the les number muestra of items el número de ítems for each area para cada área in knowing, applying, en el conocimiento, la aplicación y el razonamiento. Por lo tanto, a large number es un gran número de público que tiene pocos ítems teachers que los profesores with their students. pueden utilizar con los estudiantes. Here Aquí we look at how well students vemos que también les va a los estudiantes en cada una de estas subáreas. Así que si nos fijamos en Chile, average este es el promedio the three areas. que se tiene en las tres áreas. And you see Y aquí pueden ver, breakdown si desglosan esto, los valores, que the value. el número del valor no es distinto del promedio. However, Sin embargo, en geometría, en las formas y medidas, los estudiantes les fue menos bien que en el promedio en estas tres áreas. Y también les fue mucho mejor en la muestra de los datos. for grade 8, Para octavo básico, lo que pudimos ver the ability es la capacidad en números, que es menos del promedio, the ability la capacidad que se tiene en álgebra,
que es significativamente más baja que el promedio en estos subtemas. Y luego en octavo básico también le estaba yendo mejor a los alumnos en geometría más que el promedio, y también la información también les estaba yendo mejor que en el promedio. Ahora veamos el dominio cognitivo. Para los niños de cuarto básico, el conocimiento es menor que el promedio en las tres áreas. La aplicación es un poco mejor, pero son capaces de razonar de manera mucho mejor manera. Y esto fue un comentario que dijo un matemático anoche, que no pensaba que los estudiantes supieran, pero que su razonamiento era mejor. Por lo tanto, la pregunta es, ¿cómo podemos aumentar su conocimiento para que sea de la misma manera que la capacidad de razonamiento que tienen? Para también octavo básico podemos ver el patrón, donde el conocimiento es significativamente menor que el promedio de estas tres áreas. Y al aplicarlo en octavo básico, los estudiantes son capaces de aplicar las cosas de mejor manera y su razonamiento también es mejor. Y simplemente comparemos con otros países. En Estados Unidos se puede ver que los estudiantes saben, pero no saben cómo aplicar y razonar. Por lo tanto, ahora veamos algunos de los ítems en el TIMSS en el 2011. ¿Pueden traducir lo que está aquí? John tenía 12 manzanas, se comió algunas manzanas y quedaban 9. ¿Cuál número de la oración describe lo que ocurrió? Aquí hay una pregunta. ¿Cuánta persona puede leer en inglés mejor de lo que ustedes pueden hablar o entender? Por lo tanto, ¿cuál es la respuesta correcta? ¿Alguien? La A, B, C o D. Sí. ¿Tenemos alguna otra respuesta? ¿Todos aquí están de acuerdo? Por lo tanto, veamos que también los estudiantes en Chile lo hicieron. Primero, el mayor puntaje fue 98%, que implica que en este país en particular todos los estudiantes podían responder esta pregunta. Y el país era Corea del Sur. El promedio internacional fue 78%, lo que implica que más de 3/4 de los estudiantes en todos los países pudieron responder esa pregunta. Así que Chile está justo por el promedio. Así que 3/4 de los estudiantes pudieron responder esa pregunta. Ahora, veamos esta. Perdón, déjenme retroceder. Así que esto es lo que es cuando uno aplica. Y ahora vean esto, que es el conocimiento. ¿Qué número va en el cuadro para que esta oración sea cierta? ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿D o C? D. No sé. ¿Están seguros? El mayor puntaje fue un 88%, así que era más bajo. Y esta vez el país era Hong Kong. ¿Están listos para el siguiente? ¿Qué también creen que les fue a los estudiantes chilenos? ¿Qué porcentaje de estudiantes chilenos pudo responder esta pregunta?
Tienen que hablar en inglés. Yo no tengo aquí los audífonos. Deme un número. 8. 8. 50. 50. El porcentaje internacional fue 39%. Solamente un 39% de los estudiantes en los países que participaban pudo responder esta pregunta. Chile tuvo la distinción de salir en último lugar en este ítem. Así que eso es bastante interesante, porque un 76% de los estudiantes pudo responder la pregunta anterior. En cambio ahora estamos viendo cómo respondieron los estudiantes. Así que esto está disponible en línea. Acá está el problema. 3 más 8 es igual a tanto más 6. 19% de los estudiantes dijo 17 como respuesta. ¿Por qué dijeron 17? Sí, porque le agregaron 3 números. Sí, claro. ¿Por qué? Porque si los estudiantes realmente no entienden algo y ven números, simplemente los van a juntar. Pero miren, 63% de los estudiantes dijo 11. ¿Por qué? Porque 3 más 8 es igual a 11, ¿cierto? Ahora un 4% de los estudiantes dijo 7. Y eso podría ser también un error en la suma. Y un 11% muestra el número correcto. Por lo tanto, lo que es interesante del TIMSS es que te permite analizar lo que los estudiantes no están entendiendo. Veamos esto. Y es por eso que les di el papel de origami. A perfección. Casi se cae. Entonces, uno de estos ángulos es el ángulo correcto. ¿Cuál es? ¿A? ¿Alguien dice B? ¿D? ¿No? ¿Qué también creen que les fue a los estudiantes chilenos? El puntaje más alto fue 97%. Y fue Corea. Y el promedio internacional fue 64%, que es un poco sorprendente para mí, porque yo pensaría que los estudiantes que están expuestos al origami sabrían cuál es el ángulo correcto, porque pueden verlo así, pueden verlo de esta otra manera, y pueden verlo de esta otra manera. ¿Y cómo creen que les fue a los estudiantes chilenos? En inglés, en inglés. Un 53%. Y algunos de ustedes podrían decir, no está mal, pero casi un 50% no podía identificar el ángulo correcto. Y veamos. Por lo tanto, 53%, un 53% fue capaz de hacerlo, pero miren, 32% identificó D. ¿Por qué?
Because very often porque muy a menudo los profesores presentan los ángulos correctos a los estudiantes con una base on the bottom. al fondo. So they Por lo tanto, ellos necesitan ser flexibles to be able para to ser see capaces de ver this is not a right que este no es un ángulo recto. Let's look at this one. Veamos esto. Can you translate this? ¿Pueden traducir esto? Susan tiene las 6 piezas de So, cartón. 93%. No puedo leer entero. Así que el porcentaje fue 93%, el mayor, y de Portugal. The average is 69%. El promedio es un 69%, el promedio internacional, y Chile, sobre un 81% de los estudiantes pudo hacer esto. Roberto said fractions. Roberto dijo, las fracciones son todo un desafío. Tom comió media torta So, what y does Jane un students cuarto de la need? torta. Students are only ¿Cuánto de la this as a torta mathematics comieron en problem. total? What do they need ¿Qué es lo to que know? se necesita saber? ¿Qué es lo que tienen que saber los estudiantes? They need to know the Necesitan equivalent saber cuál es fractions. la equivalencia a una fracción. Sin embargo, si un estudiante Do origami. hace origami, You can do this for yourself. ustedes pueden hacerlo por sí mismos también. So if students have Así been que si los exposed to estudiantes han origami, estado expuestos al origami, they say, van a "This is the decir, cake. esta es la torta, I eat y yo me como la mitad de ella. And what have we done? ¿Y qué es lo que hemos hecho? Lo hemos dividido en 4 trozos, ¿cierto? If I eat Y si yo me como la mitad and then I eat y luego me como un cuarto, ¿cuánto me queda? ¿Cuánto he comido, perdón? They don't need to Ellos no sit there necesitan and say, sentarse y decir, déjenme ver, what is the equivalent fraction? ¿cuál es la fracción equivalente? So the highest score was 84%. Así que el porcentaje más alto fue 84% y era de Singapur. So notice, countries Por lo tanto, vean cómo los estudiantes toman turnos en tener el porcentaje más alto. Sin embargo, lamentablemente, Estados Unidos y Singapur never took a turn achieving the nunca highest pudieron score. tener el porcentaje más alto. The international average El porcentaje internacional, miren, fue un 23%. We don't teach origami. No enseñamos origami en los colegios, ¿o sí? And look at Chile. Y miren acá Chile. But if students have this piece of Pero si los paper, estudiantes tienen este trozo de papel, ¿van a poder hacerlo mejor que un 8%? Cuarto básico, el display de la información, leer e interpretar y razonar. so what is required? Por lo tanto, ¿qué es lo que se requiere de los estudiantes? ¿Qué se les pide? They need to be able Necesitan to ser read. capaces de leer, They need to be able tienen que to ser capaces de interpretar los gráficos. What's the answer? ¿Cuál es la respuesta? This is taking you a Esto little longer. les está llevando un poco más de tiempo. A, B, C, or D. A, B, C o D. Yo tampoco puedo leer bien. D, D, C, C. D. Es muy chica la letra. About 50%. Aproximadamente un 50%. Y si ustedes recuerdan, los estudiantes en Chile les fue mucho mejor en la información.
Y nuevamente simplemente se puede ver las respuestas, incorrecto o correcto. Figuras geométricas y medidas según la aplicación del segundo y del 2D y 3D, de las figuras 2D y 3D. Esta forma es una fracción de esta forma. Ah, no pueden leer, ok. Los cuadrados que se pueden ver aquí son de es de 1 centímetro por 1 centímetro. ¿Cuál es el área que se marca en centímetros cuadrados? Por lo tanto, esta área, ¿cuál es la relación que tiene con esta área? La mitad. Por lo tanto, nuevamente, los estudiantes que pueden hacer esto probablemente pueden responder esa pregunta. Y esta es así como se aplica. Por lo tanto, el porcentaje más alto es un 70%. Este es un problema más difícil. Y el país con mayor puntaje fue Japón. El porcentaje internacional fue 30%. Por lo tanto, los estudiantes también tenían dificultad con el área. Y Chile tuvo un 13% de puntaje. Nuevamente, les pregunto, tenemos un 43% de estudiantes en Chile que no alcanzan el nivel más bajo. Si fuésemos a invitarlos a las matemáticas con métodos más concretos, ¿podrían hacerlo mejor? Cuarto básico, números y conocimiento. Mayor puntaje 90%, niñas 90,7% y niños 90,0%. Y vimos cómo les fue a las niñas y a los niños para que puedan ver cómo les fue a las niñas y a los niños. Y en Taipei, en China, no hay ninguna diferencia. El porcentaje promedio fue 41%, con niñas que a quienes les fue un poco mejor que a los hombres. En Chile, 23%, con niñas con un mejor desempeño que los hombres, un poco mejor. Por lo tanto, estos son 2 dígitos, 2 computaciones de dígitos para cuarto básico. Y aquí voy a saltarme esto porque se nos está acabando el tiempo. Así que ahora, a pesar de que esto es de primero a sexto básico, quiero ver un par de problemas de octavo básico. ¿Qué significa x, y más 1? Agregar, sí. ¿Qué significa x, y más 1? Agregar 1 a y, luego multiplicarlo por x. B multiplicar x y por 1. C, agregar x a y, luego agregar 1. O D, multiplicar x por y, luego agregar 1. ¿Están seguros de la respuesta? B, ¿por qué no hacemos esto? Se puede hacer la x y la y multiplicarlo por 1, ¿no? Pero esto muestra todas las formas en las cuales los estudiantes pueden estar confundidos. Así que esto fue bastante fácil. ¿Qué país? Hong Kong. El porcentaje internacional 65%. Chile. Sobre un 50% de los estudiantes en octavo básico pudo responder esta pregunta. Veamos esto. Si toman su papel,
digamos que no saben de geometría, por ejemplo. Así que tienen esto, este papel, y puedo decir, creo que puedo decir esto en español. Triangulo isosceles recto. ¿Cuál es el tamaño del ángulo B? Bueno, AB es el doble de largo que CX. Y puedo probar esto al hacer esto, ¿cierto? Por lo tanto, esta es CX, esto es AB. Y, ¿cierto? La mitad de AB es lo mismo que CX, ¿cierto? Por lo tanto, si sabemos que este es el ángulo recto, y sabemos, sí que sabemos que algunos de los ángulos de un triángulo, entonces podremos ser capaces de responder esta pregunta. Y también podemos utilizar origami para definir algunos de los ángulos de un triángulo, para ver la suma. Por lo tanto, ¿cuál es este ángulo? ¿Qué es este ángulo? ¿Cuál es? Es una línea recta, ¿cierto? ¿Cuántos grados? En inglés, por favor. Entonces, hacemos esto, y esto, y esto. ¿Qué es lo que podemos concluir? Que la suma de los ángulos de un triángulo es 180. Así que el puntaje más alto es un 89%. ¿De cuál país? Corea. El porcentaje internacional es un 45%. Chile tiene un 17%. Pero si los estudiantes tienen acceso, por lo tanto ahora creo que voy a detenerme porque ya se nos está acabando el tiempo, pero solamente quiero decirles que hay convenciones de origami en Sudamérica. Entonces, Perú está teniendo una convención en octubre, tendrá una convención en octubre. Colombia también está albergando una convención. No puedo leer en español, pero se viene pronto. Y luego México también tendrá una convención en noviembre. Y Chile también tiene grupos de origami. Y de hecho hubo una convención en Santiago. ¿Pueden leer esto? Origami Chile blogspot.com. ¿Cuánta gente hace origami? ¿Cuántos de ustedes hacen origami en las clases de matemática? Por lo tanto, ya hay algunos y deberían aprender del otro y quizás pensar en cómo utilizar esto para invitar a sus estudiantes a las matemáticas. Ahora, voy a terminar con triángulo escaleno.
cisne confitera. Unfortunately, Lamentablemente, I don't have no tengo 900 pieces of chocolate. 900 piezas de chocolate. And because I did not Y debido a que no tengo suficiente papel para las 900 personas, voy a llevar esto, este cisne confitera, a la parte de atrás. Gracias. Thank you.